Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en el horario que nos estén escuchando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voces Empresariales, el podcast del Caribe colombiano que entrevista a grandes empresarios para que nos cuenten cómo llegaron a ser lo que son y su historia de vida. Esta producción hecha por la Universidad de la Costa y la Cámara de Comercio de Barranquilla. Y hoy quiero presentarles a Vanessa Figueroa, quien me acompaña de la Cámara de Comercio. Hola Vanessa, ¿cómo estás? Hola Henry, encantada de estar aquí contigo y con mucha expectativa en el podcast de hoy. Bueno, Vanessa, hoy tenemos una gran invitada. ¿La quieres presentar? Así Porque es, hoy tenemos una invitada con una sonrisa muy bonita. así es. Hoy nos acompaña Isa Caroprese de Sonrisa Italiana. Hola Isa, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Henry, hola Vanessa, muchísimas gracias por la invitación. Aquí estamos encantados de escuchar hoy tu historia. Cuéntanos un poco de Sonrisa Italiana. Cuéntanos de ti. Bueno, yo soy Isa, soy ingeniera de sistemas en el mundo de la odontología, gracias a mi esposo que es odontólogo estético. Tenemos una empresa que se llama Sonrisa Italiana, el instituto donde dictamos cursos para odontólogos que vienen de todo el mundo. En la clínica tenemos pues, atención a pacientes locales y extranjeros aquí en Barranquilla y tenemos también un congreso anual de odontología estética que va a ser este año. Isa, entrando un poco al mundo laboral tuyo, sabemos que empezaste a laborar desde muy joven en la empresa de tu padre, en la ferretería. Y hay una historia que ronda por ahí sobre cómo se te perdió un dinero y tú trabajando con tu papá lo lograste reponer. Cuéntanos un poco de esa historia y así rompemos el hielo un poco. Bueno, cuando yo tenía 11 años, yo le dije a mi papá, papi, quiero trabajar. No, pero ya yo venía desde chiquita porque yo crecí en la ferretería de mi papá. Toda la vida. Mi mamá tenía la cuna ahí en la ferretería y ellos atendían en la ferretería del pueblo en Arauca. Entonces yo sabía de todo, de tornillos, de motores, de bielas, de pistones. Yo sabía absolutamente todo porque crecí ahí. Pero cuando tenía como 10 años me pusieron de cajera para que empezara a manejar plata. Mi papá me mandaba al banco con millones de pesos en esa época. ¿Quién se iba a imaginar que una niña llevaba plata ahí en la bolsa? Y yo hacía las consignaciones. Pero cuando cumplí 11, yo le dije, bueno, papi, yo quiero trabajar. Ya tú trabajas. No, pero yo quiero que me pagues. Entonces me dijo, que te pague. ¿Y qué vas a hacer? Yo le dije, no, ponme un sueldo. Yo trabajo después del colegio y listo. Entonces me dijo, no, yo no te puedo pagar un sueldo, yo te doy ya para el colegio, etcétera. Entonces yo le dije, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo encontré aquí en esta gaveta un montón de gente que te debe. Estaba en orden alfabético, gavetas y carpetas, pero larguísimas, de cartera. Entonces yo le dije, si yo cobro esta plata, tú me pagas a mí. Entonces me dijo, no, nadie te va a pagar eso es plata perdida. Más bien bota esas carpetas. Le dije, no. Entonces vamos a hacer lo siguiente, como es plata perdida, la plata que yo recupere, toda es para mí. Y empecé a cobrar, y tú no te imaginas, hasta tránsito y transporte debía facturas de la ferretería, y me veían ahí el gerente de tránsito y transporte, una niña de 11 años cobrando cartera. Y entonces yo le dije, bueno, vengo para cobrar esta factura, no sé qué, y fue mi primer cobro porque quedaba al frente de la ferretería, y el señor, pues de la risa que le dio de verme tan chiquita cobrándole, me pagó. Y eso fue un punto de inflexión para mí. Eso para mí fue, ok, hay que producir. Y me empoderó muchísimo pues a lograr todo lo que he hecho y a la actitud que tengo sobre los negocios. Buenísimo. O sea, ya esa plata estaba perdida, así que eso fue ganancia para ti. Tú no viste ningún obstáculo y creo que desde ahí se empieza a ver esas habilidades blandas que te caracterizan. Se empieza a ver tu tenacidad. Y a mí me surge una pregunta entonces, si eso para ti no fue ningún impedimento, ¿qué desafíos has presentado ya ahora en tu vida adulta? Ahí tenías 11 añitos, pero ahora ¿qué desafío pudieras tú compararlo con ese desafío de tu niñez? Bueno, mira, cuando uno es emprendedor, uno hace todo. Entonces, el emprendedor no es empresario, el emprendedor es esa persona que abre y cierra el negocio. Y
con el tiempo tú te vas dando cuenta de que para poder hacer crecer el emprendimiento y que se convierta en una empresa, tú necesitas de un equipo de trabajo, necesitas aprender a delegar, necesitas, cuando tú dices habilidades blandas, la primera vez que yo escuché esa expresión de habilidades blandas fue por uno de los gerentes de Sonría, que es una de las empresas de odontología más grandes del país. Y él iba al lado mío en un vuelo, entonces empiezo a hablar con él y le digo, él me dice, no, yo soy gerente de Sonría. Yo le dije, mira, yo necesito que tú me expliques cómo hacer esto, o sea, estoy enfrentando estos desafíos, necesito tener un equipo motivado, necesito no tener que estar encima haciendo seguimiento, sino que poder delegar y que las personas sigan con el proceso. ¿Cómo hago para que eso no me genere tanto estrés? Porque al final yo quería lograr un resultado, pero también quería estar tranquila. Y me dice, muy fácil, tienes que hacer un curso en habilidades blandas. Y yo, ¿qué es eso? Es eso, es aprender a tratar con la gente, es aprender una serie de habilidades que no son técnicas, pero que te van a ayudar a que tu trabajo sea mejor. Y empecé como a investigar sobre el tema y claro, efectivamente, cuando tú lo dices es como que obvio, ¿cierto? De acuerdo. Isa, eso que tú cuentas es tan real, sobre todo los que somos ingenieros, que salimos muy técnicos de la universidad y en el camino pues nos toca o sea, o porque nos toca aprender o a las buenas o a las malas habilidades blandas para poder seguir avanzando en nuestra vida profesional. Te tengo una pregunta. El manejo científico técnico de la empresa de Sonrisa Italiana es liderada por tu esposo, que es odontólogo. Tú como ingeniera de sistemas, ¿cómo has influido en la parte de tecnología, en lo que él hace? Sobre todo ahora que estamos en una corriente nueva de poder utilizar la inteligencia artificial en todos nuestros negocios. O sea, ¿cómo abordaste tú ese tema? ¿Te dejaron abordar ese tema como ingeniero de sistemas? Fíjate que sí. Mi esposo es una persona que él es muy concentrado de su arte y él me da como total tranquilidad y libertad para poder ejercer pues las innovaciones que yo quiera traer a la empresa. Y la primera cosa fue el sistema. Entonces, cuando abrimos el consultorio, nuestro primer consultorio propio, yo duré 6 meses y entonces dije, bueno, ¿y qué hay que hacer aquí? Porque yo ni idea de la medicina. Hay que hacer historias clínicas. Entonces teníamos unos formaticos en papel donde se llenaba el nombre, la anamnesis del paciente. Yo decía, no puede ser, yo no puedo tener esto. Esto tiene que ser un sistema. Y empecé a instalar todos los sistemas que había en el mercado y ninguno como que me terminaba de convencer y empecé a buscar en el exterior. Y encontré uno que era chileno, que ya está en Colombia. Fuimos el segundo usuario en Colombia. Y ese hace 10 años. Y encontré ese, me encantó porque era en la nube, no tenía yo que instalar nada ni que poner algo en el computador, sino era todo online, una página web súper sencilla. Y dije, ok, este es. Y esa fue como la primera influencia que tuve como ingeniera de sistemas, que hoy en día seguimos usando ese sistema y para nosotros es el mejor que hay y nos encanta. Entonces, ese fue el primer toque. Hoy en día con el tema de la inteligencia artificial, yo estoy siempre conectada, a pesar de que no ejerzo como ingeniera, yo estoy siempre conectada con la tecnología y me ha permitido tener contacto con el tema de los ads, de las pautas, de las redes sociales, porque al final todo eso es computación, ¿cierto? Entonces, yo siento que sí me ha dado una gran ventaja ser ingeniera de sistemas para poder traer todo eso a tiempo a la empresa. Y eso demuestra que le has ido poniendo tu sello en cada paso que das. Definitivamente yo estoy maravillada con tu historia y yo sí quisiera que nos contaras, porque me causa mucha curiosidad, ¿cuál es entonces tu filosofía de emprendimiento? Cuando los demás te ven, ¿qué ven en ti? ¿Qué ven en Isa? Bueno, yo no sé qué ven. Yo no sé qué ven porque todavía yo me siento en construcción y yo tampoco sé ni qué veo en mí misma, pero lo que yo sí siento es una gran pasión por lo que hago y un gran compromiso en la evolución. Por ejemplo, ahorita nosotros acabamos de instalar y de programar unos bots de llamadas con inteligencia artificial.
Entonces ya estamos llamando clientes y te habla la voz y todo, sonrisa italiana, etcétera, quiere agendar su cita y es una voz totalmente humanizada. Y yo pienso que es el no tener miedo a implementar cosas y sobre todo, ¿sabes qué? Como cuando tú trabajas sin ego, solamente por pasión, a ti no te da miedo equivocarte. Y yo pienso que equivocándose, o si lo cambio en palabras, sería como probando a prueba y error, y tú encuentras lo que sirve para ti, para tu empresa, y eso te ayuda a generar unos procesos y unos sistemas que son los que al final hacen que una empresa crezca y tenga éxito a largo plazo. Excelente. Oye, Vanessa, creo que encontramos la frase del podcast de hoy. Cuando tú trabajas con ego, sin ego, perdón, y con pasión, no te da miedo equivocarte. De acuerdo. Gran frase de una gran empresaria. Me gustó. Isa, una pregunta. ¿Cuál es ustedes son muy reconocidos en la costa Caribe, no solo por el personal que vimos aquí, sino por los extranjeros. Ustedes tienen un gran volumen de extranjeros que vienen a trazarse con ustedes. ¿Cuál es ese valor agregado o por qué la gente los está escogiendo o prefiriendo ustedes para poner en manos de ustedes pues, la estética de su cara, su sonrisa? ¿Cuál ha sido ese diferencial que los ha puesto ustedes en el nivel en que están ahora mismo? Bueno, yo pienso que es muy importante la capacidad de mi esposo de poder transmitir los procesos odontológicos, porque una cosa son los sistemas de los que te hablaba y otra cosa es el arte de lo que se hace. Y en la odontología también son procesos, aparte de que es un tema artístico de cómo tú ves el paciente, los dientes y cómo puedes diseñar una sonrisa. Es difícil que tú puedas transmitirle eso a otros odontólogos para que ellos también puedan realizarlo. Y la escuela que ha hecho mi esposo con el instituto de poder transmitir ese conocimiento nos ha ayudado en la clínica para poder tener odontólogos que son, por decir algo así, clones de él, o mejores todavía, porque tenemos odontólogos espectaculares que pueden hacer lo mismo. Y lo que tú encuentras cuando vienes a Sonrisa es que sin importar quién te atienda, tú vas a terminar feliz con el resultado. Para mí, el resultado es lo más importante, porque en el proceso pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Cada paciente es diferente, cada diente es diferente. Pero si al final el paciente está feliz, eso es pues lo que nos llevamos todos. Nosotros trabajamos mucho con referidos. Aunque no lo creas, si tú dices, no, una empresa, nosotros nos dimos cuenta después de pandemia que éramos una empresa pequeña. Nosotros, ¿qué hicimos? Fíjate, a prueba y error. Nosotros nos franquiciamos, hicimos clínica en Medellín, en Cartagena, y queríamos como esas ganas de crecer y de llevar el mensaje de la odontología y la buena odontología, replicarla en todas las ciudades. Y no nos funcionó. No puedo decir que el tema de franquicias no funcione, pero para nuestro modelo de negocio no funcionó. Entonces, ¿qué pasa? Nos recogemos y decimos, ok, vamos a recapitularnos. Nosotros somos una clínica boutique, ¿okay? Con una cantidad limitada de espacios, lo que nos genera un límite de pacientes al año y trabajamos con eso. ¿De qué nos encargamos? De que cada uno de esos pacientes salga contento y nos traiga a su mamá, a su papá, a su amiga, a su esposa. Y trabajamos sobre todo con referidos. Isa, escuchándote hablar, ¿cómo haces para mantener esa mentalidad emprendedora? ¿Cómo haces para seguir siendo tan enfocada como empresaria? ¿Qué nos puedes decir? Bueno, ahí sí te tengo que decir que eso es mérito de mi esposo. Porque Daniel, que no está aquí hoy, pero Daniel es el visionario de la empresa. Él tiene una visión, él fue el que dijo, vamos a hacer un congreso así, así, así. Yo decía, ay, no, por favor, quedémonos como estamos. No, necesito hacer esto. Él fue el que dijo, bueno, ahorita está buscando que quiere dictar unos cursos en Australia. Y yo decía, pero tan lejos. Y eso que yo he viajado, pero él es el que dice, quiero hacer esto. Y obviamente con su visión y mi capacidad de ejecución, pues hacemos un equipo y ahí es donde se ve el trabajo en equipo. Pero la mentalidad de empresario y de visionario es de él.
Excelente. Isa, sabemos que ya se están expandiendo, parte del modelo de negocio ustedes lo están expandiendo a Estados Unidos y que ya han hecho sus primeros pasos allá. ¿Cómo les ha ido con esa experiencia? Cuéntanos de eso. Bien. Trabajar con los pacientes extranjeros, digamos que desde después de pandemia nosotros empezamos a atender muchísimo paciente extranjero porque se generó una especie de boom de que las personas empezaron a trabajar desde casa, entonces dijeron, bueno, pues ahora sí yo puedo ir a Barranquilla a hacerme los dientes. Y una cantidad de beneficios y ayudas, y eso nos ayudó a poder entender cuáles eran las necesidades del paciente. Fíjate que, digamos, algo que yo siempre defiendo y siempre hablo con mi equipo de trabajo, los odontólogos, que son súper estrictos con su proceso, con los tiempos de lo que hay que hacerse por temas científicos, pero yo siempre les digo, es que no es un diente, es un paciente, ¿ok? Y a veces yo recibo pacientes que les doy la mano, o sea, están entrando a la clínica y la mano les tiembla. Hace 2 semanas un paciente, un señor, y hola, mucho gusto, y le estaba temblando la mano. Entonces yo digo, tenemos que entender que todo paciente que viene aquí es una persona que tiene sus problemas, sus ansiedades, puede ser que está pasando por un divorcio, puede ser que está pasando por... Mira, el otro día estaba contando en Instagram, eso fue viral, un paciente que tenía 6 meses de vida porque tenía cáncer. Y dijo, vengo a hacerme los dientes porque quiero sonreír los meses que me quedan. Entonces, si tú conectas con que tú tienes una persona y entiendes sus necesidades, puedes entender lo que uno le llama entender el mercado. Entonces, el paciente extranjero viene con unas necesidades y unos requerimientos totalmente diferentes a los que vienes tú o yo, que vamos a ir a un médico a 10 minutos de la casa. Y cuando tú entiendes eso, entonces entiendes el mercado, entiendes el paciente, esa persona que necesita y vas más allá, ahí es cuando haces una diferencia. Ok. Qué bonito, Isa. Escucharte hablar me llegan tantos pensamientos y me imagino que la audiencia también que nos escucha se pregunta, ¿cómo haces para equilibrar entonces tú, una mujer empresaria exitosa, empoderada, como decimos ahora, cómo haces para equilibrar esa vida personal con tu vida profesional? Bueno, gracias por lo de exitosa. Yo todavía me siento en construcción, como te digo, yo ni me veo exitosa ni me siento así, me siento feliz de lo que hago y bueno, vamos a ir viendo cómo vamos evolucionando, ¿cierto? Pero fíjate, hay muchas cosas de las que yo hago que las hago desde mi casa. Entonces yo transferí la oficina para mi casa y eso me da tiempo para poder compartir con mis hijas. Me tomo mis descansos, hago breaks con ellas y nada más el hecho de que ellas me vean en Zoom conectada todo el día y pasen por ahí jugando, ellas saber que yo estoy presente. Entonces eso me ha ayudado muchísimo a equilibrar, pero no creas que es fácil, fíjate, cuando solamente teníamos una niña, mi esposo viaja, él puede viajar hasta 20 o 30 veces al año para los entrenamientos que él dicta. Y yo viajaba con él y me llevaba a la niña. Y ella, como estaba chiquita, estaba antes de primaria, ella perdía clase y pues no pasa nada. Entonces, para mí eso era poder balancear. Entonces, como que llevarme, como mi mamá que me tenía la cuna en la En la ferretería. ferretería, sí. Entonces, yo pienso que es la única forma uno poder como dividirse y no sentir tanta culpa, ¿no? Isa, para ir concluyendo nuestra gran entrevista, qué chévere lo que hemos hecho hoy. Qué Maravilloso. bacano. ¿Qué viene en el futuro para Sonrisa Italiana y para Isa? Bueno, eso sí lo tengo súper anotado. ¿Qué se puede decir, pues? Que se pueda decir, O que nos claro, dé la primicia. Sí. claro. Bueno, mira, nosotros actualmente estamos abriendo caminos, gracias a la Cámara de Comercio del programa del BLO, para poder abrir nuestra primera sede del instituto en Miami. Ya dictamos nuestro primer entrenamiento en Miami con la empresa de Miami. Ahí no les puedo contar todo, pero se viene algo súper espectacular. Puede haber una palabra que se llama adquisición, es lo único que les voy a contar por allí.
Y estamos trabajando fuertemente para que eso se dé empezando en enero del próximo año. ¿Qué te parece, Henry? No, me parece espectacular y estas son las noticias que uno, cuando está en la academia, cuando estamos en los gremios, queremos oír. O sea, que nuestras empresas trasciendan las fronteras, sean exitosas afuera, exportemos servicios, exportemos productos. Eso es lo que uno quiere ir, porque cuando estamos formando personas, por lo menos aquí en la universidad, uno lo que quiere es que nuestro graduado pues trascienda a nivel mundial. Antes queríamos que nuestro graduado le fuera bien. Hoy queremos que trascienda a nivel mundial y estas son las empresas que ponen el ejemplo para que nuestros estudiantes, nuestros graduados en la costa Caribe, pues vean que sí se puede y aprendan de personas como Isa sobre eso. Y de esto se trata este podcast. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Vanessa, gracias por acompañarme en el set. Isa, gracias por acompañarnos. Esperamos que esta historia de hoy los ayude mucho a ustedes para poder aterrizar muchas de sus ideas y que se den cuenta una vez más que cuando uno quiere hacer las cosas y quiere trascender la frontera, se puede. Muchas gracias.